La incesante danza del conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania sigue desarrollándose con una complejidad que recuerda a un intrincado juego de ajedrez. Cada movimiento en el tablero está calculado, un testimonio de las mentes estratégicas que orquestan este drama en curso. Al profundizar en los eventos del 15 de febrero de 2025, el paisaje de la guerra se hace más claro. Cada cambio en la línea del frente, una medida tangible de la intensidad del conflicto. Nuestro viaje se reanuda en la región de Donbass, donde el asentamiento de Velikivka sirve como un punto focal en esta saga en desarrollo. Aquí las fuerzas rusas han reavivado su ofensiva, marcando un nuevo capítulo en sus esfuerzos estratégicos. Los ajustes recientes han empujado la línea del frente por 1.5 kilómetros, una ganancia pequeña pero significativa en el contexto más amplio del conflicto. El río Mokrier, flanqueado por áreas forestales en disputa, es testigo silencioso de estos cambios, mientras las zonas grises se transforman en rojas en el mapa estratégico. Este cambio simboliza más que una simple ganancia territorial. Representa una dinámica interacción de poder y estrategia. En Andriivka, a lo largo del río Vovcher, los esfuerzos recientes del ejército ruso han producido avances significativos. Después de semanas de intensos enfrentamientos, fuerzas rusas más grandes han asegurado partes centrales y orientales, convirtiendo ruinas en posiciones fortificadas. La línea forestal de 2.5 kilómetros, que una vez fue una barrera natural, ahora sirve como una frontera de estrategia militar. Aquí, las fuerzas rusas han hecho ajustes estratégicos, solidificando su control e ilustrando la saga continua de resistencia y resiliencia. Mientras continuamos nuestro viaje, la ciudad de Pakrovsk emerge como un teatro de conflicto significativo. En una notable demostración de resolución, las Fuerzas Armadas de Ucrania han logrado avances notables. Un movimiento audaz de un vehículo blindado ucraniano en el pueblo de Pisan desafía a la Brigada 74 rusa. Capturada por imágenes de drones, esta escena se desarrolla como una danza estratégica, cada lado calculando su próximo movimiento. Mientras las fuentes rusas afirman que fue una misión de reconocimiento, los esfuerzos sostenidos de Ucrania cuentan una historia de un compromiso más profundo. Los avances del Regimiento 425 de Ucrania han empujado la línea del frente hacia adelante por 1.5 kilómetros. Un audaz testimonio de su resiliencia e intención estratégica. El pueblo ucraniano de Mirnograd se convierte en otro punto focal en este drama en desarrollo. Aquí, la línea del frente ha visto enfrentamientos feroces, particularmente a lo largo de la carretera Terez-Tin-04. Las fuerzas rusas han logrado asegurar este cruce crítico, cortándolo y avanzando 600 metros hacia el norte. Esta ganancia estratégica es una pieza de un rompecabezas más grande, donde el control de la infraestructura clave puede cambiar el equilibrio de poder. Los esfuerzos de la Quinta Brigada rusa al sur de esta carretera han transformado el área de gris a rojo, marcando una conquista territorial significativa. En el norte, el pueblo de Jampolivka se convierte en un microcosmos de este conflicto más amplio. Un gran ataque mecanizado por las fuerzas rusas ha penetrado su parte norte. Sin embargo, la Brigada 60 de Ucrania permanece resuelta en su defensa. Esta lucha continua por el control es emblemática de la narrativa más amplia, donde cada lado lucha no solo por territorio, sino por influencia y supervivencia. Los ajustes a favor del lado ruso, aunque pequeños, son parte de una estrategia más amplia para solidificar sus posiciones. Nuestro viaje luego nos lleva al frente de Kursk, donde han ocurrido cambios dramáticos. Las tropas aerotransportadas rusas han capturado Nikola Bod-Dareno, un pueblo pequeño pero significativo a lo largo de la frontera ruso-ucraniana. Este avance es reconocido por el lado ucraniano, marcando un raro momento de consenso en un paisaje definido por la contención. La captura de esta área marca un cambio significativo, con las fuerzas rusas avanzando 5 kilómetros al sureste, un movimiento audaz en el juego de ajedrez de la guerra. El asentamiento de Valuliover se convierte en un punto focal de estas maniobras. Por primera vez desde agosto, unidades rusas han entrado en este pueblo, un movimiento confirmado por imágenes de drones. Este avance, que abarca 5 kilómetros al sureste, subraya la fluidez del conflicto, donde las líneas del frente cambian constantemente.
La captura de la parte norte de Svitlica ilustra aún más esta dinámica, donde cada ganancia es parte de una estrategia más amplia. En Nikolsky, la infantería rusa ha hecho avances significativos, avanzando 2.25 kilómetros hacia el este. Este empuje, marcado por la ocupación de áreas forestales y posiciones estratégicas, refleja la búsqueda continua de dominación. A medida que el perfil del frente se ajusta, la zona roja crece, simbolizando las ganancias tangibles realizadas por las fuerzas rusas. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania han demostrado su resolución a través de un ambicioso ataque aéreo en territorio ruso. Utilizando 40 drones de ataque, dirigieron su ataque a regiones alrededor de Saratov y Rostov, una audaz declaración de su intención. A pesar de las afirmaciones rusas de interceptar estas amenazas, la realidad en el terreno cuenta una historia diferente. En Saratov, las secuelas de un incendio en una refinería de petróleo sirven como un recordatorio visible del impacto del conflicto. El reconocimiento del Estado Mayor General de Ucrania sobre estos ataques añade complejidad a la narrativa, destacando el ciclo continuo de acción y reacción. A medida que las fuerzas rusas responden con su propia andanada de 124 drones y 19 misiles, las apuestas continúan aumentando. El uso de misiles balísticos y municiones lanzadas desde el aire refleja las altas apuestas y cálculos estratégicos en juego. En medio de este telón de fondo, la resiliencia de la defensa aérea ucraniana se destaca. Con 57 drones supuestamente interceptados, sus esfuerzos reflejan una determinación para proteger y preservar. Sin embargo, los desafíos persisten, ya que los cortes de energía y los ataques a la infraestructura crítica interrumpen la vida diaria. En Poltava, el impacto es palpable, con la infraestructura de gas dañada y problemas reportados en el suministro eléctrico. Al reflexionar sobre estos eventos, las implicaciones más amplias de este conflicto se hacen evidentes. Esta es una narrativa no solo de disputas territoriales, sino del espíritu humano perdurable, donde individuos y naciones navegan las complejidades de la guerra con resiliencia y determinación. Cada movimiento, cada ajuste, es parte de una historia más grande de supervivencia y perseverancia, donde las líneas entre la victoria y la derrota se redibujan continuamente. En conclusión, te invitamos a considerar las preguntas perdurables de este conflicto. ¿Cómo definimos el éxito en un conflicto donde las líneas están en constante cambio? ¿Qué papel juegan la resiliencia y la adaptabilidad en la configuración de los resultados de tales luchas? Mientras continuamos explorando estas historias, te alentamos a involucrarte con las narrativas de aquellos en las líneas del frente, a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de este conflicto en curso y a unirte a nosotros en la búsqueda de una comprensión más profunda de las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Te invitamos a dar me gusta, suscribirte y ser parte de este viaje mientras profundizamos en las historias que definen nuestros tiempos. Nuestra exploración del complejo y cambiante conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania continúa revelando un paisaje donde cada movimiento es estratégico y cada ganancia es arduamente ganada. A medida que navegamos por esta intrincada red de compromisos militares, la importancia de cada desarrollo se vuelve clara. Los eventos del 15 de febrero de 2025 pintan un vívido panorama de la lucha en curso, donde la resiliencia y la estrategia chocan diariamente. Al regresar a la región de Donbass, el asentamiento de Weliki sigue siendo un punto crítico de contención. Aquí, las fuerzas rusas persisten en sus operaciones ofensivas, marcando un progreso incremental pero significativo. El reciente avance, que extiende la línea del frente por 1.5 kilómetros, destaca la batalla continua por el control. El río Mokrier, ahora bordeado por áreas forestales en disputa, se erige como testigo de estos cambios, con las zonas grises desplazándose gradualmente a rojo en el mapa estratégico. Esta transformación significa más que simplemente adquisición territorial. Refleja las luchas de poder dinámicas y maniobras tácticas que definen este conflicto. En Andriivka, situada a lo largo del río Vovcher, el ejército ruso continúa haciendo avances estratégicos. Tras semanas de combates intensos, las fuerzas rusas más grandes han fortificado su control sobre secciones centrales y orientales, convirtiendo ruinas en bastiones defensivos.
La línea forestal de 2.5 kilómetros, que una vez fue una demarcación natural, ahora sirve como una frontera militar crítica. Las fuerzas rusas han realizado ajustes estratégicos aquí, consolidando su control y subrayando la narrativa duradera de resiliencia y destreza táctica. La ciudad de Pakrovsk emerge como otro teatro de guerra significativo. En una muestra de determinación, las Fuerzas Armadas de Ucrania han logrado avances notables. Una maniobra audaz de un vehículo blindado ucraniano en el pueblo de Pisan desafía a la Brigada 74 rusa, capturada por imágenes de drones en una escena que se desarrolla como un compromiso estratégico cuidadosamente coreografiado. Mientras las fuentes rusas lo describen como un esfuerzo de reconocimiento, las acciones sostenidas de Ucrania sugieren un involucramiento más profundo. El progreso del Regimiento 425 de Ucrania ha empujado la línea del frente hacia adelante por 1.5 kilómetros, una clara demostración de su resolución e intención estratégica. En Mirnograd, el pueblo ucraniano se convierte en otro punto focal clave. La línea del frente aquí ha estado marcada por enfrentamientos feroces, particularmente a lo largo de la crucial carretera Tele-044. Las fuerzas rusas han logrado asegurar esta ruta vital, avanzando 600 metros hacia el norte y cortándola. Esta ganancia estratégica es parte de un rompecabezas más grande, donde el control sobre la infraestructura esencial puede cambiar significativamente el equilibrio de poder. Los esfuerzos de la Quinta Brigada rusa al sur de esta carretera han transformado el área de gris a rojo, marcando una ganancia territorial sustancial. Al norte, Yampolivka sirve como un microcosmos del conflicto más amplio. Un gran ataque mecanizado ruso ha penetrado su sección norte. Sin embargo, la Brigada 60 de Ucrania permanece firme en la defensa. Esta batalla continua por el control ejemplifica la narrativa más amplia, donde cada lado está involucrado en una lucha no solo por tierra, sino por influencia y supervivencia. Los ajustes que favorecen al lado ruso, aunque modestos, son parte de una estrategia más amplia para reforzar sus posiciones. En el frente de Kursk se han producido cambios significativos. Las tropas aerotransportadas rusas han capturado Nikola Bod-Dareno, un pequeño pero crucial pueblo a lo largo de la frontera ruso-ucraniana. Este avance es reconocido por el lado ucraniano, marcando un raro momento de acuerdo en un paisaje a menudo definido por la discordia. La captura de esta área representa un cambio significativo, con las fuerzas rusas avanzando 5 kilómetros al sureste, un movimiento decisivo en el juego estratégico de la guerra. Value Lever se convierte en otro punto focal en estas maniobras. Por primera vez desde agosto, unidades rusas han ingresado a este pueblo, un desarrollo confirmado por imágenes de drones. Este avance, que abarca 5 kilómetros al sureste, subraya la naturaleza fluida del conflicto, donde las líneas del frente están constantemente en flujo. La captura de la parte norte de Svitlica ilustra aún más esta dinámica, donde cada ganancia es parte de un objetivo estratégico más amplio. En Nikolsky, la infantería rusa ha hecho un progreso considerable, avanzando 2.25 kilómetros hacia el este. Este empuje, caracterizado por la ocupación de posiciones estratégicas y áreas forestales, refleja la búsqueda continua de dominación. A medida que el perfil del frente se ajusta, la zona roja se expande, simbolizando las ganancias tangibles realizadas por las fuerzas rusas. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania han demostrado su resolución a través de un ambicioso ataque aéreo en territorio ruso. Utilizando 40 drones de ataque, dirigieron sus ataques a regiones alrededor de Saratov y Rostov, una declaración audaz de su intención. A pesar de las afirmaciones rusas de interceptar estas amenazas, la realidad en el terreno cuenta una historia diferente. En Saratov, las secuelas de un incendio en una refinería de petróleo sirven como un recordatorio visible del impacto del conflicto. El reconocimiento del Estado Mayor General de Ucrania sobre estos ataques añade complejidad a la narrativa, destacando el ciclo continuo de acción y reacción. A medida que las fuerzas rusas responden con su propia andanada de 124 drones y 19 misiles, las apuestas continúan en aumento. El uso de misiles balísticos y municiones lanzadas desde el aire subraya las altas apuestas y cálculos estratégicos en juego.
En medio de este telón de fondo, la resiliencia de la defensa aérea ucraniana es destacable. Con 57 drones supuestamente interceptados, sus esfuerzos demuestran un compromiso firme con la defensa y preservación. Sin embargo, los desafíos persisten, ya que los cortes de energía y los ataques a la infraestructura crítica continúan interrumpiendo la vida diaria. En Poltava, el impacto es palpable, con informes de daños a la infraestructura de gas y problemas en el suministro eléctrico. Al reflexionar sobre estos eventos, las implicaciones más amplias de este conflicto se hacen evidentes. Esta no es solo una narrativa de disputas territoriales, sino un testimonio del espíritu humano perdurable, donde individuos y naciones navegan las complejidades de la guerra con resiliencia y determinación. Cada movimiento, cada ajuste, contribuye a una historia más grande de supervivencia y perseverancia, donde las líneas entre la victoria y la derrota se redibujan continuamente. En conclusión, te invitamos a considerar las preguntas perdurables de este conflicto. ¿Cómo definimos el éxito en un conflicto donde las líneas están en constante cambio? ¿Qué papel juegan la resiliencia y la adaptabilidad en la configuración de los resultados de tales luchas? A medida que continuamos explorando estas historias, te animamos a involucrarte con las narrativas de aquellos en las líneas del frente, a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de este conflicto en curso y a unirte a nosotros en la búsqueda de una comprensión más profunda de las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Te invitamos a dar me gusta, suscribirte y ser parte de este viaje mientras profundizamos en las historias que definen nuestros tiempos. Con cada capítulo que se despliega en este conflicto complejo, la importancia de comprender las fuerzas en juego se vuelve cada vez más crítica. La capacidad de adaptarse y perseverar en tiempos de incertidumbre es un testimonio del espíritu humano, y a medida que seguimos esta narrativa en constante evolución, invitamos a todos a participar y buscar una comprensión más profunda de las dinámicas que moldean nuestro presente y futuro.